Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro. Y hoy día estamos con nuestro gran panelista y amigo, puedo decirse de amigo, nuestro gran Felipe Izquierdo, Big Left, también conocido como Big Left, papá de Seba Left. ¿Cómo está, don Felipe? Hola, muy bien. Ya Muy estamos bien, caminando. estamos caminando, la pierna. Está mejor, estamos caminando y hoy día Ya, fui a comprar vino al supermercado y me vine con una mochilita cargada con 4 botellas de vino qué rico, y llegué a raja. me imagino. Oye, una Yo no pena sé, que tú no te ves, para que la gente sepa, hay un sí. problema técnico, no te puedes ver. Sí, sí, quería ofrecer disculpas al público presente, que no voy a poder estar con cámara, pero ya lo voy a arreglar mañana con más tiempo. Hoy día no tuve el tiempo para arreglarlo, pero lo voy a arreglar mañana. Es un tema de driver que tuve que reinstalar algunas cosas y la verdad es que no sé, no se me activa la cámara. Así que bueno, Sí, ya mañana, yo también tengo que dígame. pedir disculpas al público porque hoy día pensaba poner una pantalla aquí, ir dibujando la batalla de Maipú, que la tengo en la cabeza, la puedo dibujar. Entonces fui a buscarlo, había comprado varios plumones de distintos colores, hace tiempo que los usaba, y tengo una, unas pizarras, qué sé yo, pero lamentablemente tengo una nana que llevo con ella 7 años y es de mi madre. Yo no uso nanas, me cargan las nanas. No, yo no, nunca en mi vida he usado nanas, no me gusta eso. Ujú. Y bueno, y ella es más rica que yo porque tiene cualquier cantidad de tierra allá en la zona de la Araucanía. Es igual a la Loncón, weón. Habla igual que la Loncón, es idéntica. No, Sí, es la ¡ay, qué Loncón misma. pesadilla! Y me ¡Qué robó la otra pesadilla! vez una pesadilla. Tenía una pistola y la pistola no la puedo meter con llave porque la pistola es para una emergencia. La tenía Claro. escondida. En la parte alta, yo sabía dónde en el closet de arriba, y de repente voy a buscarla, Ujú. no está la pistola. Entonces, Chuta. no puedo, mi madre, esta viejita, tiene 91 años y le gusta esa nana y no quiere otra nana. ¿Te fijas? Mi madre es muy pituca, muy cuica, digamos, para sus cosas. Entonces, bueno, así es la vida. Me robó, Ya. la, me robó los lapicitos, así que no voy a poder hacer eso, porque estoy con Longcon in house. Y tiene Long tierra, Con is in the house. oye, y lo peor es que roba porque ella debe pensar en su armazón interior, dice, estoy robando a los ricos, cuando yo soy mucho más pobre que ella. Claro. Tienen un auto estupendo, la hija llegan en unos autos, te digo, unos autos de 20 millones de pesos. Llegan las hijas de esta señora Loncón Chuta. andan así, o sea, olvídate, por favor. Enojado. No, Enojado. otro nivel, Ah. otro Ah, nivel. ya, ya, con el cambio de voz, de tonalidad y todo, No, así como, no, y fíjate que si cuando yo estaba en la Araucanía y los weones andan en camionetas, buenas. Mm. Si este mundo está al revés, weón. O sea, los pobres somos nosotros, los fachos pobres, weón. Si yo, Sí, si yo, o sea, uno apenas está rajuñando donde poder comprarse media hectárea, weón. Media hectárea. sí, sí, no, y Bueno, más encima cobran IVA en este momento. Bueno, usted se acuerda, don Felipe, cuando nos encontramos ahí en las marchas del rechazo, las poleras que teníamos con mi hermano Francisco eran sí, poleras hechas a mano, bien facho pobre. a los fachos. Si somos fachos pobres, weón, si son. Mira, los cuicos, como Piñera y compañía, yo tengo parientes, no me importa que vean, no ven estos canales de Zoom. Pero Ya, son cada chicos. Sí, tengo sobrinos, por ejemplo. Tengo un sobrino que el gallo se crió, en Santa María de Inquegua, o sea, clase A, claro. full dinero, full moneda, viaje para todos lados. Después se educó en Nueva York, el galletón. Y es un Ya. progre. Y la otra sobrino progre, la otra sobrina progre. Estoy lleno de sobrinos progres, y todos tienen cualquier cantidad de lucas. Bueno, Y todos progres, bueno, y y los viejos perdone, también, porque los viejos
los viejos, un viejo como Piñera, ¿por qué Piñera tú crees que dicen que es cobarde? No, o sea, Es además es progre. cobarde, pero es progre. Él cree Mm, esas cosas. Si él fue sí. el del... Tú sabes que una cosa que yo me informé por el Mercurio, no sé si la gente se informa, pero el acuerdo del 25 de noviembre para una nueva constitución con plebiscito y todo eso fue idea de Piñera. Piñera echó a andar esa idea al segundo piso, a los ministros y a los partidos de la derechita cobarde. O sea, estamos para la corneta, como decían los militares. Nadie Creo dice que fue en la eso. Guerra del Pacífico. Sí, nadie dice eso. Cuando fue Sí. Piñera el que organizó toda esa cuestión. Ese tinglado, huevón. Y O todos sea, o fueron sea, a esta, votar a Piñera porque o vamos a sea, ganar en la cancha limpia. ¿Qué cancha limpia? mm, Yo te digo que una quedó- cosa, la otra vez te había sí, dicho, no. la otra vez estábamos conversando que yo estaba con una duda, si que sí, Chile, a la mierda, man, yo no voy a votar por la derecha cobarde nunca más en la vida, que se pudren y se hundan con el buque. Ya. Qué bueno que se convenció, porque la verdad es que No, son puros globalistas progres, pues si están todos metidos en el horrible. mismo saco. Sí. Son todos iguales y están llenos de plata los buenos, entonces dan rabia. Mm. Aquí mismo abajo, la vecina, cualquier moneda, weón. Y es progre, weón. Sí, son Oye, qué increíbles. lata. Gente que tiene Bueno, fundos, que tienen empleados, de todo así. bueno, Exactamente. los dueños de las redes sociales, sin ir más lejos, el dueño que hizo el software Ventanas, para no decirlo en inglés. No, Progre bueno, millonario, pues. sí, pues, sí, pues. Todo. Los luxes que andan haciéndose lo bueno, que usan barbita. Sí, Oye, llevamos 7 minutos. Echémosle. sí, sí, echémosle, echémosle. Entonces, bueno, capítulo 9, Historia de Chile, nos estamos preguntando a la batalla de Maipú. Mira, vamos a recapitular. Sí, vamos a recapitular, recapitulemos, Tengo ya, la luz como démosle. rara aquí. A ver, pero No, filo, tiene que filo, estar ya. cómodo, Felipe, tiene que estar No cómodo, estoy Felipe. cómodo. Bueno, vámonos a recapitular. Démosle. Quedamos en que el virrey, el nuevo virrey, Joaquín de la Pezuela, consideró que había que recuperar Chile por motivos estratégicos de la lucha contra los patriotas a nivel continental, que la derrota de Chacabuco y el que recapturaron los patriotas, recapturaron Chile, era un desequilibrio muy grande y que era un peligro porque sabían ya eh, eh, que San Martín iba a hacer una expedición libertadora al Perú. Y también por el problema del comercio que hablé en el video pasado. El tema del comercio, Ujú. que había problemas comerciales, económicos muy grandes. Eso hay que verlo en el video anterior. Entonces llegó Osorio con 2 regimientos peninsulares, el Burgos y los infantes del rey Don Carlos. Son 2 regimientos de 900 hombres muy buenos, vencedores y jamás vencidos, que habían luchado contra los franceses, contra Napoleón, y habían ganado todas las batallas. Y también había un regimiento de Arequipa de casi 1000 hombres de peruanos. Y había otros regimientos, vinieron con ingenieros militares, pues había que hacer fortalezas, etcétera, etcétera. Capellanes de todo, y o sea, llegaron y se armó un ejército finalmente de 4500 hombres de primer nivel. Se sumaron también las guarniciones que quedaban en el sur, escondidas del ataque de O'Higgins. Hablamos que O'Higgins tuvo que dejar un director supremo delegado para que administrara Santiago y la zona norte, desde, desde Calderas, desde Copiapó, todo lo que es la zona norte, hasta el río Maule, todo eso era el Chile Claro. patriota donde había que estar administrándolo, y O'Higgins se Ujú. concentró en poder tomar la fortaleza que se había convertido Talcahuano. Contamos que la fortaleza Talcahuano llegó a tener 100 cañones
y que el Breyer famoso, ese francés, Francés. dio la opinión de que había que ir por el lado más difícil, y por el lado más difícil ahí hubo varios héroes ahí en ese asalto, porque fue un asalto finalmente que falló y quedó O'Higgins imposibilitado de tomar Talcahuano, y por el costo en vida, que podría haberlo tomado, pero con un costo de días muy alto. Y al día siguiente llega la noticia porque había unos piratas que encontraron la noticia, habían capturado unas embarcaciones españolas en el norte, o sea, en el norte, digamos, en el sur de Perú, y en Arica, etcétera. Y ahí llegó la información de que venía Osorio. Entonces San Martín dijo, hay que concentrarse, y se hizo una política de tierra quemada. Eso lo contamos. Después Osorio avanzó, tomó obviamente Concepción, salió de Talcahuano, tomaron Concepción, tomaron todo el sur, toda la zona de la frontera. Se encontraron con su gente que estaban ahí escondidos, peleando en los montes con los araucanos. Los araucanos eran del rey, y ahí fueron ellos detrás de los patriotas, pero los patriotas, como la orden que había dado San Martín y que ejecutó muy bien O'Higgins, en el centro, Molina por el lado de la costa, y en el lado de la cordillera era el otro, el Alcázar, que era un argentino. Exacto. Entonces fueron barriendo todo lo que era entre Concepción y Talca, y siguieron para el norte barriendo, llevándose todo lo que pudieran de ganado, de caballos, de mulas, etc. Entonces el ejército realista se encontró con una tierra quemada, se encontró sin recursos para poder avanzar, pero fueron avanzando de una forma muy austera, con muy pocos recursos para la comida, pero con optimismo. Pero al llegar a Curicó se encontraron con que los espías realistas, estaba todo lleno de espías patriotas, espías realistas. Los espías realistas llegaron con la información de que el ejército que tenían los patriotas sumaba 6.600 individuos. Y más encima habían dejado batallones, un batallón en Santiago, otro en Valparaíso, otro en La Serena. Es decir, había más encima, más tropas, porque eran dos ejércitos. Era el ejército de los Andes, el que había cruzado la cordillera, el que había formado San Martín en Cuyo, en lo que se llama Cuyo. Para que algunos no entienden, Cuyo es Mendoza, San Juan y San Luis, la zona que está cruzando la cordillera por Santiago, desde La Serena hasta, hasta Rancagua, digamos. Toda la cordillera que está al otro lado, eso es Cuyo. Entonces había dos ejércitos: el ejército de los Andes, que había creado San Martín, que era un ejército muy profesional, y el ejército de Chile, que había iniciado O'Higgins, donde tenían los batallones número 1, 2, 3. Entonces el batallón 1, dije en el video pasado, llegaron 40 efectivos del batallón número 1 de Chile, del ejército de Chile. Habían tomado Chillán contra una montonera de 200 de los Pincheira, que eran unos cabritos, cabritos de 18 años. Entonces, los batallones, estaban dos ejércitos, el ejército de Chile. Por eso es que sumaban una cantidad grande, porque San Martín era un organizador, y al mismo tiempo que era un genio organizador, que podía generar ejércitos de la nada. Porque imagínate, estuvo Marcó del Pont, podría haber generado un ejército, pero Claro. no sabía cómo hacerlo, porque le faltaba Winter-Jaar, le faltaba inteligencia para eso. ¿Me entiendes? Entonces, Llama, esa era la Llama lo había genialidad. interceptado, ¿no? A Marco ¿Ah? del Pont lo habían interceptado cuando se iba a ir por el litoral, ¿no? Claro, lo A habían Marco del Pont, interceptado. Eso lo hablamos en el claro. video anterior. Lo Sí. interceptaron, y finalmente murió en la prisión, deprimido, en Cuyo. Murió en Cuyo él, de una enfermedad. Como en esa época se morían fácilmente. Y claro, San Martín era, además de un gran organizador,
un tipo con un criterio muy criterioso, muy cuerdo, sin rencores, no sé, nunca se le dio a San Martín un comportamiento donde él se dejara llevar por la pasión, por la venganza, por el odio, nada. El tipo no odiaba. Entonces era muy bueno, perdonaba, lo hemos visto, perdonaba. Perdonó a Benavides, error. Benavides después fue a hacer la guerra a muerte en el sur, se había hecho el muerto en un fusilamiento, se había hecho el muerto Benavides. Entonces, además de eso, era como el Bielsa, llamemos así. Cuando llegó Bielsa, como le sacó trote a los jugadores de fútbol chileno. Cambió el fútbol chileno Bielsa. Eso es lo que era San Martín. Era un Bielsa, era un entrenador, era un hombre de Claro, cuartel. claro, y que le gustaba tener todos los pollitos cerca de él también. Todo Esa era ahí una cosa que reunido. repetía. Sí, Entonces recogió, o sea, llegó, se juntó en Chimbarongo, se juntó O'Higgins con San Martín, hicieron una fuerza en total, toda la fuerza de los que estaban entrenando en las tablas, que es como por Peñuela, cerca de Valparaíso, de lo que había en San Felipe, Los Andes, Santiago, etcétera. Se reunieron 6.600 hombres. Entonces, hubo una reunión del alto mando español y dijeron, nosotros tenemos que huir, tenemos que recluirnos detrás del río Maule. Entonces, ellos habían ido avanzando desde Concepción y tuvieron que retroceder. Entonces iban cansados, tenían que retroceder a marchas forzadas para poder pasar el río Maule. Y los patriotas fueron casi a la misma, iban paralelo. Eso ya se había repetido la otra vez. ¿Te acuerdas en la Patria Vieja que fue Gainza y O'Higgins iban paralelos? Iban en forma paralela avanzando hacia Santiago. Y O'Higgins ganó la carrera y se puso en Quechereguas. Eso lo vimos en un video anterior. Ahora, ¿qué pasó? Llegaron ese 19 de marzo, llegaron que era un día jueves santo, llegaron pisando los talones por el lado del oriente, es decir, aquí está Talca, y por el lado del ujú, oriente venía el ejército de, de San Martín pisando los talones y tratando de envolverlos en su flanco izquierdo, porque al ir huyendo, el flanco izquierdo es el que da hacia la cordillera. Si tú vas hacia el sur, claro. eso es lo que me pasa con no tener el dibujo. Tengo que explicarlo. Si tú vas hacia el sur huyendo, tu flanco izquierdo es el que da a la cordillera. Y por ese lado, por el lado oriental, iba entonces San Martín tratando de eh, forzarlos a que den cara, forzarlos a que los realistas den cara, pero los realistas lograron refugiarse en Talca, y en Talca, en los suburbios hubo combates, pero se puso el sol. Entonces San Martín, estoy repitiendo Sí, claro, claro. allá. San Martín, ¿qué hizo? San Martín dijo, bueno, tenemos que descansar a la tropa y mañana hacemos un sitio en forma. Y los sitiamos. Pero llegaron los espías a comunicarle a San Martín que había movimientos de tropas. Y San Martín pensó que los movimientos de tropas eran para huir en la noche hacia el río Maule y cruzar el río Maule. Entonces le dijo a la segunda división, que estaba al mando de O'Higgins, que se desplazara durante la noche para tomar posición al sur y cerrarles el paso de la fuga hacia el río Maule. O sea, que O'Higgins fuera hacia el sur. A la otra división, a la primera división, la mandó al mando de Juan Gregorio de las Heras. Gregorio Ujú. de las Heras es el apellido, se llama Juan Gregorio de las Heras. Entonces, Juan Gregorio de las Heras se quedó en el norte, digamos, esto, el camino real pasaba por la ciudad de Talca, no había bypass en aquella época, no era necesario. Entonces, ese camino real quedó la primera división en el norte, la segunda que iba caminando hacia el sur, y la tercera que estaba en la zona
del Cerro Baeza, que es donde estaba todas las mulas, con con los cargamentos, con los víveres, con las municiones, con todo eso. Entonces, la última visión que tuvieron los realistas desde las torres, desde los campanarios de la iglesia, de la catedral, desde la plaza de la catedral, miraron y vieron que estaban ahí alineados, y esa era la ubicación, antes de que se movieran estas divisiones. Entonces Exacto. decidieron atacar, y atacaron de forma sorpresiva. Y esa sorpresa cayeron de lleno sobre la división de O'Higgins, que era la que se estaba moviendo. Y a O'Higgins le tocó, eran 4.500 hombres. Hay que considerar que ahí iban 2.000 hombres realistas españoles, de gente veterana de primer nivel, atacando a una división que eran de 1.500. La división de, Chuta. Sí. la división de O'Higgins. Y O'Higgins le tocó aguantar el ataque con esa garra que tenía para pelear O'Higgins. Desenvainó su espada y arengó a la tropa y empezó a luchar contra fuerzas inmensamente superiores, conteniendo el ataque. Y esa contención que hizo O'Higgins, heroica, permitió que el ala izquierda, o sea, la ala que estaba más hacia el sur, la que iba adelantándose, la que iba más adelante, esa ala, que eran un regimiento, se fue en la noche detrás de los realistas, pasó por entre los realistas y la ciudad, y llegó a la carretera y se encontró con la división de Juan Gregorio de las Heras. Y otro de regimiento también, de la misma división de O'Higgins, pudo también sortear. Entonces, el regimiento 3 de Chile, el regimiento de línea 3, fue el que recibió todo el embate. Y después, detrás, estaba el regimiento 8. El 3 y el 8 fueron masacrados, dispersados, y después llegaron los realistas a donde estaba el Cerro Baeza, que era la línea más profunda, donde estaba el alto mando, estaba San Martín, tenían como 500 mulas cargadas. Estas mulas se dispersaron por los campos, los caballos, alcanzaron a rescatar unos cañones y se los llevaron por unos caminos extraviados, cruzaron apenas, las cruzaron a pulso, pudieron remontar esos cañones para pasar el río Lircay. Entonces, durante la noche se produce una estampida de todas esas dos divisiones, menos la división de Juan Gregorio de las Heras, que los realistas pasaron, como dije, a 100 metros, y Nada. ellos callados, sin hablar nada. Y de repente llega un refuerzo que estuvieron a punto de dispararle, y se manifestaron que eran de los que habían huido de la batalla gracias al heroísmo de O'Higgins, para poder habían huido de la segunda división. Entonces Y las O'Higgins tuces de quedó las eras. Las a tuces la de era. las eras. Claro, Sí. llegaron a donde Juan Gregorio de las Heras, en el camino norte de Talca, yendo hacia Santiago. Se reagruparon dos regimientos más, aparte de la división de las Heras, lo que hizo un total de 3.000 y tantos hombres. Y esa división se fue a marchas forzadas y le sacó 80 kilómetros de ventaja a los realistas. 80 kilómetros. Llegaron a Camarico, que todavía está en la ruta 5, está Camarico, después está Quechereguas, que ahora tiene otro nombre, y después de Quechereguas, y para el lado este está bueno, no nos vamos a ir a Quechereguas, Sí. y después de eso viene ya Curicó. Entonces, la división del Gregorio de las Heras estuvo en marcha continua 80 horas. 80 horas. Son 50 kilómetros diarios. Es muchísimo. ¿Tú has hecho caminatas largas? Sí, sí, sí. Hice las Torres del Paine. Ya, yo he hecho caminatas largas
varias veces, diría a ver cuántas, una, dos, por lo menos dos veces, sí, dos veces, caminatas he hecho 40 kilómetros en un día y terminas muerto, Sí, muerto, los pies llenos de ampollas, los pies ya no te dan más. O sea, las no, piernas no te dan más. 40 kilómetros en un día no te dan más. Hice 40 kilómetros en una noche. Entonces, hacer 50 kilómetros a marchas forzadas es una proeza. Y este Juan Gregorio de las Heras, argentino, fue el que salvó a Chile y él había tenido se había participado heroicamente en en muchas batallas, combates, más que batallas, combates pequeños en la Patria Vieja, igual que Alcázar. O sea, le debemos a unos argentinos notables de aquella época, muy heroicos. Gregorio de las Heras fue uno de los que casi en el asalto a Talcahuano casi muere porque quedó ahí metido pero él era el de los más aleonados. Entonces, la marcha, la retirada de Gregorio de las Heras es una retirada impresionante. 80 horas caminando sin parar. Y tomaron 80 kilómetros de ventaja. Paralelamente a Gregorio de las Heras estaba San Martín y O'Higgins, que se encontraron al amanecer del día siguiente, que ya era Viernes Santo, se encontraron a orillas del río Lircay. Los realistas llegaron hasta el río Lircay y ahí retrocedieron. Y en el río Lircay se encontraron dispersos y O'Higgins iba con una bala que le había atravesado cerca del hombro, abajo de la axila, sangrando. En aquellos tiempos se daban unos vendajes, pero no había suturaciones, había un montón de problemas, no había la medicina que tenemos ahora. Entonces O'Higgins continúa a caballo arengando para rearmar batallones. Y como ven que los que se habían huido estaban mucho más allá porque habían salido arrancando, van a mata caballo, reemplazando caballos que le iban dando O'Higgins y San Martín, esa dupla, una dupla dinámica estupenda, el gran héroe y el gran organizador. Entonces, llegaron a Curicó, en Curicó mandaron a Freire y a otros más, todos estos gallos, por los campos, pero no de los 6.600 lograron fueron 15 días. Entre Cancha Rayada y Maipú son 15 días. En esos 15 días, el ejército patriota logró llegar a 5.200. O sea, hubo una cantidad de gente que se quedó por los campos y no pasó nada. claro. Entonces llegan a Chimbarongo. En Chimbarongo tenían que juntarse, pero habían otros que se habían ido más allá. Entonces O'Higgins al final va más allá y llega a San Fernando. Y en San Fernando lo atiende por primera vez un cirujano. El cirujano le dice: "Usted tiene que guardar cama, no puede seguir así". Y Bernardo O'Higgins dijo: "No, yo no puedo guardar cama si estamos perdiendo la patria, tengo que seguir". Y siguió hacia el norte, llegó a Rancagua. Y en Rancagua tiene que guardar cama porque ya ha perdido varios litros de sangre, está cadavérico, y le llega una nota del director supremo suplente, que era don Luis de la Cruz, don Luis de la Cruz, que era amigo de O'Higgins, sobre los desórdenes que se estaban produciendo en la capital. ¿Por qué? Porque así como había argentinos valerosos, había un argentino maricón que se llamaba Bernardo Monteagudo, Ujú. que como es buen maricón, siempre los maricones son así como, no perdonan, porque son como... Él fue el que organizó el asesinato de Manuel Rodríguez, Bernardo Monteagudo. Entendido. Estaba también el Breyer que había sido héroe, y realmente había sido héroe en las campañas napoleónicas, como, como oficial de Napoleón, había sido un héroe, pero acá en Chile ya no quería ser más héroe, ya el tipo se había jubilado de héroe, así que salió arrancando. Y estaba otro más, se me olvida otro famoso, también de los grandes,
de los grandes, digamos, por su jerarquía, no por su alma. Entonces estos tres llegaron, ya me voy a acordar de otro nombre, llegaron estos tres a Santiago a sembrar el pánico. Dijeron, hemos sido derrotados, San Martín y O'Higgins están muertos. Ya. Problemas. Número uno, el orden público. Los saqueos. Sí. Sí. Ay, 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 Número ay, ay, dos, sí. los carrerinos, que empezaron a decir, oh, no, estos gallos son unos ineficientes, tenemos que tomarnos el poder. Entonces ahí fue Otra lo vez. que les conté, yo creo que lo conté en el video anterior, Mm, que llegó Manuel Rodríguez y entró con la plebe a los arsenales y repartió más de 1.500 fusiles, pistolas, pólvora y todo eso desapareció. Nadie más devolvió esas cosas, quedaron en las poblaciones de aquella época. O sea, la plebe quedó armada, gracias a Manuel Rodríguez. Y Manuel Rodríguez, todo esto hubo una reunión como una especie de cabildo abierto de ¿cómo se le llamaba? Las corporaciones. Entonces hubo una reunión de corporaciones, después hubo una segunda reunión de corporaciones y Manuel Rodríguez hizo un discurso y finalmente gobernó durante 24 horas junto con Luis de la Cruz, los dos. Pues Luis de la Cruz dijo, yo no puedo abandonarme, estoy haciendo trabajos serios. Y Manuel Rodríguez ahí armó los famosos Húsares de la Muerte, que eran 200 gallos, carrerinos, de buenos apellidos. Y O'Higgins, al ver todo esto, se levanta de la cama ya, después de haber estado todos días juntando tropas. Él juntaba tropas, las arengaba, las iba a buscar en los campos. Y llega en la noche a caballo, llega hasta el río Maipo, y el río Maipo le espera una carroza. Y ahí por fin se dan carroza del río Maipo por San Bernardo, Santiago. Y, y llega a Santiago a las 4 de la mañana. Ahí despiertan a Luis de la Cruz. Luis de la Cruz se entrevista con él, le cuenta todo lo que está pasando, que la gente, los patriotas están pescando todas sus cosas de plata, de oro, las están fundiendo y estaban buscando mulas, pero no había mulas porque las mulas se las habían entregado al ejército, le habían regalado las mulas a San Martín y al ejército. Entonces las mulas exacto, habían sido dispersadas en la noche. Y a todo esto, exacto. Juan Gregorio de las Heras, cuando iba cruzando Lircay y más allá en Camarico, se encuentra con mulas que habían ido hacia el norte, en vez de ir hacia el sur, se habían ido hacia el norte las mulas, y las mulas habían cargadas con pólvora y con balas de cañón. Entonces fue una cosa, mulas solas, Increíble. las mulas solitas llegaron para allá. Entonces se salvó mucho material por el espanto de las mulas que se fueron para el norte. Pero en esa noche las mulas podrían haberse ido para el sur, pero se fueron para el norte. Una cosa de instinto que no se explica. Sí, Entonces, los patriotas estaban ya que las familias de volver a huir hacia Mendoza y preparando las pilchas. Entonces llegan O'Higgins, y O'Higgins a las 4 de la mañana habla todo esto. A las 12 se hace la tercera reunión de las corporaciones, donde había sido el cabildo abierto en ese mismo lugar, 400 personas, y ven entrar a O'Higgins, y O'Higgins sube al estrado y hace un discurso patriótico tremendo, que está escrito porque tomaron nota. Precioso el discurso. Esto no está perdido. Y lo ovacionan. Lo ovacionan. Y va y toma el mando. Y desde ahí no abandona el mando de Santiago hasta el día de la batalla de Maipú. ¿Y qué es lo que hace O'Higgins? Como te digo, herido, con fiebre, porque le vino una fiebre, le vino una infección, con fiebre, herido en su escritorio, firmando decretos, eh, mandó llamar a las milicias de
de Valparaíso, las milicias de Quillota, de La Serena, de Copiapó, las de San Felipe, los Andes, juntó milicias para defender Santiago. Hizo fosos, hizo trincheras por el lado oeste y por el lado sur de Santiago, por donde está ahora la avenida San Pablo, donde está la norte-sur, en esa zona. Ujú. Sur con avenida San Pablo, toda esa zona. Y después para el sur, todo lo que es al sur de Avenida Mata, toda esa zona la atrincheró. Llegó una noticia a Mata Caballo, que habían llegado, porque él quería armar las milicias, pero no tenía con qué armarlas. Los milicianos andaban con unas lanzas de coligüe y con unos Ah, puñales, que era con lo que trabajaban. Entonces no había cómo armarlas porque el Manuel Rodríguez se había farreado todo lo que había en el... Y justo Pueyrredón había agarrado lo que había traído José Miguel Carrera de Estados Unidos. Entonces, eso se mandó para Chile. Y eran 1.000 fusiles con no sé cuántos miles para disparar, o sea, de balas, ¿ya? Y eso ajá. había llegado justo a los Andes. Entonces, O'Higgins, decreto, vayan a buscar esas armas al tiro. O sea, providencialmente había llegado esa arma enviadas de Buenos Aires. Eso es lo que está haciendo O'Higgins. ¿Qué está haciendo San Martín? San Martín se encuentra con Juan Gregorio de las Heras, y con 2.000 hombres. O sea, San Martín había logrado, con O'Higgins, los dos, con los otros grandes como Freire, Bueras, lograron juntar 2.000 hombres dispersos, los reunieron y se juntaron con los 3.000 que llevaba intacto Juan Gregorio de las La Heras. cera. Y esta tropa llegó a Santiago, pero no a Santiago, se estableció un campamento en los llanos del Maipo. ¿Cuáles son los llanos del Maipo? Si tú te vas por la Gran Avenida, entre la Gran Avenida, que te vas por la Gran Avenida hacia Ujú. San Bernardo, y te vas Sí, por la norte-sur, esos son los llanos del Maipo, lo que son ahora las comunas de San Ramón, la comuna de San Joaquín, perdón, San Miguel, el Llano, esos lugares, Cerrillos, esos son los llanos del Maipo. Y en algunos de esos lugares que no sabemos exactamente dónde era, estaba el campamento. Y a todo esto había llegado un cargamento en barco de telas antes de todo esto, y esas telas se habían mandado a Santiago y San Martín le buscó voluntarias y había miles de voluntarias mujeres que se dedicaron a hacer uniformes, a costurear, porque no tenían ni máquina de coser. Entonces, la tropa llegó, se encontraron y San Martín era un experto para subir el ánimo. Entonces, la acción de los capellanes, las bandas de música, celebraciones, les permitió tomar vino, después llegó y los vistió con los nuevos uniformes. Entonces los tipos tuvieron una especie de recreo que era un entrenamiento, entrenaban en la mañana, pero tenían un recreo y agarraron una moral muy grande, muy grande. pero estaban Entonces, preparados. y mientras tanto los realistas avanzaban con una arrogancia porque ellos pensaban que esto era pan comido. Dijeron, estos gallos ya están liquidados, porque tenían el recuerdo de los patriotas de la patria vieja, tenían ese recuerdo. Entonces ellos iban confiados, iban confiados. O sea, si yo volviera general de la batalla, les diría, por favor, cuidado. ¿Cuál era la única opción que tenían los realistas a esa altura? Era fortificarse en el estrecho de Paine, en la angostura de Paine. Ahí se podrían haber fortificado. Pero eso es para los que tienen lucidez de lo que está pasando. Y Claro. Osorio se dejaba, no era un tipo, no era un gran general, sino que
los que tenían el mérito eran los que iban abajo, los coroneles, y todos estos coroneles habían tomado una autoestima, una confianza en el triunfo. Entonces fueron sin tanto apuro, pero igual caminando iban cansados porque no tuvieron o sea, los patriotas tuvieron un flash, o sea, fue una cosa, como te decía, por detrás pica el indio. Entonces, como se vieron que estaban derrotados, es como en un partido de fútbol, que tú ves que te metieron dos pepas y chuta, y tenéis que ir a la ofensiva, o sea, tenéis que moverte, eso pica más, por detrás pica el indio. Entonces ellos eh, se retiraron, se replegaron de una manera al nivel napoleónico, porque Napoleón tiene esa historial. O sea, Napoleón se hizo famoso en la campaña de Italia porque estaba el ejército de Italia, no sé si les cuento esto, pero brevemente, el Sí, ejército, el ejército revolucionario de la Revolución Francesa en Italia el año 96, el ejército de la Convención, estaba en los Pirineos conteniendo a un ejército de 800.000 hombres, que era el ejército que tenía el imperio austríaco. Eran 800.000 hombres que no estaban todos en la primera línea, bien como 200.000 en primera línea, pero estaba todo el valle del Po, todo el norte de Milán, todo eso. Todo lo que es el norte de Italia, todo eso era parte del imperio austríaco, y eran tropas de línea con unos uniformes blancos, preciosos, con unos morriones, todo precioso, una cosa increíble. Y Napoleón, cabro joven, que venía de lucirse en Tolón, eh, le dan un ejército de 30.000 hombres en harapos, sin víveres, sin nada, o sea, con la moral baja. Y Napoleón le dice, yo los voy a llevar hasta Viena. Y los llevó hasta Viena. Antes de Viena tuvieron que firmar los austríacos. ¿Cómo derrotó? ¿Cómo lo hizo? A marcha forzada. Marcha forzada. Entonces lo que hacía Napoleón era, a marcha forzada, atacaba a un destacamento, a un ejército austríaco, lo derrotaba, inmediatamente a marchas forzadas iba y derrotaba a otro ejército en otro lugar. Entonces los austríacos pensaban que eran dos ejércitos, y era el claro. mismo ejército, el mismo ejército. Entonces Napoleón era un tipo que Qué astuto. sí, explotaba a sus soldados, tremendo. La otra vez estaba viendo un documental que han descubierto las fosas comunes de soldados franceses cuando fueron a Rusia. Están en Rusia, están en lo que es ahora Bielorrusia, cerca Ujú. de Smolensk. Cerca de esa ciudad hay unas fosas comunes. Entonces los peritos se metieron con microscopio, todo, a mirar, y todos tenían problemas en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque eran muchos meses de marchas forzadas para llegar hasta Moscú, y después de Moscú retrocediendo de Moscú hacia Prusia, hacia la Polonia, retrocediendo. Ujú. Entonces tenían todos los soldados en sus huesos, lo han estudiado los forenses, en sus huesos tenían ya deteriorado la columna vertebral y las rodillas, los tobillos, de tanto caminar, con peso. Bueno, ese era el estilo napoleónico. Y los patriotas tuvieron un estilo napoleónico extraordinario, de mucha moral. Y el héroe máximo de esto, y hay que decirlo, fue O'Higgins. Fue el gran héroe. Porque también había que mantener el orden en Santiago, porque es la retaguardia. Y se encargó de tener la retaguardia en conformidad. Y después San Martín, con su estilo característico, tan tranquilo, tan de querer a la gente, a su tropa, la tropa, uniformes nuevos, o sea, estaban los astros, digamos así, los dioses estaban queriendo la victoria patriota, porque llegó ese cargamento de fusiles de primer nivel que había traído Carrera de Estados Unidos. Y ese cargamento lo mandó Pueyrredón, cruzando la cordillera, y había llegado de los Andes en esos días.
para reemplazar lo que se había dilapidado entre la gente. Después todas las milicias que organizó Higgins y todo lo que se hizo en ese campo. Entonces ellos estaban descansados. En cambio, los realistas, Me han Osorio cansado ya. venían cansados y por otro lado no tuvieron estos días de descanso porque tuvieron que, lo que les conté en el video anterior, eran 300 muertos patriotas y 300 muertos realistas, que después en cancha rayada. Tuvieron que juntar todo, apilar todos sus muertos, hacer una pira funeraria, tratar de encontrar Sí. todas estas mulas que estaban repartidas por todos lados. No había habido eh, prisioneros, no había habido prisioneros. Entonces, los realistas, eh, Osorio se comportó como un huevón, porque, porque está del río Maipo hacia Santiago, estaba lleno de guerrillas patriotas, lleno de guerrilleros. Entonces era un nido de guerrilleros. Entonces él quiso como hacer un movimiento de sorpresa y engañar a San Martín, y eso era imposible con toda la cantidad de gente que estaba observando desde los cerros, desde cualquier parte, estaba lleno de guasos, ladinos, pillos que andaban en su caballo, que miraban y disparaban y después salían arrancando, porque no podían enfrentarse al ejército realista. Entonces, él en vez de cruzar por San Bernardo y avanzar en forma lineal, sin desgastar a su tropa, en forma lineal hacia Santiago, la batalla habría sido en los llanos de Maipo, es decir, donde es ahora, qué sé yo, no sé dónde sería exactamente, donde está el estadio palestino, por ahí. Ya, Bueno, perfecto. en esa zona. Ya, entonces, en vez de hacer eso, desgastó a su tropa y se fue por Vilcún, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, una parte donde tú llegas a la isla del Maipo. Es decir, te vas hacia el occidente y cruzas por entre medio de unos cerros. Si tú lo ves en internet, vas a poder verlo. Vas pasando por unos cerros, bordeando unas montañas, con la finalidad de ir, la finalidad ilusoria de Osorio era llegar a, eh, a posesionarse donde detrás del, o sea, en el camino hacia Valparaíso. Y el camino hacia Valparaíso iba por Lo Prado, el mismo camino que hay ahora, pero con la diferencia que ahora hay un túnel, antes había una cuesta, Lo Prado. O sea, llegar a ese lugar. ¿Para qué? Para poder tener una retirada. Y también para evitar la comunicación de Santiago con Aconcagua. Y también la posibilidad de poder tomar Santiago. Y el que había ido persiguiendo a los patriotas y no los daba alcance era Primo de Rivera. Porque Primo de Rivera era un español que era tipo napoleónico también y llevó a marchas forzadas a su tropa, a su división, eran 3 divisiones. Estaba la de Primo de Rivera, la de Morla y la de Ordóñez. Y la de Primo de Rivera iba tratando de encontrar porque llegaron a un lugar donde ya los campesinos le contaron la firme. No, si aquí pasaron un montón, ordenadamente, eran como 3.000. Entonces ahí dijeron, chuta, la mitad o más de la mitad del ejército patriota está intacto. Por lo tanto, vamos a agarrarlo, a forzarlo a pelear. Entonces este era el que iba adelante. Y Primo de Rivera se adelantó en la noche, con el permiso de Osorio, que quería tomar Santiago por el lado del Mapocho, por el lado del oeste, donde está la calle San Pablo. ¿Te fijas? Donde está, por ejemplo, tú te ubicas donde está el cuartel de la PDI, el cuartel grande. Sí, sí, perfecto. Sí, Por ese lado. Y ahí ya. estaban las trincheras con simplemente quienes estaban ahí, los milicianos de O'Higgins. O sea, O'Higgins se iba a enfrentar a otro combate desigual, estaba listo para enfrentarse a otro combate desigual. De nuevo le iba a tocar a O'Higgins. ¿Y qué pasó?
que vino una niebla y la niebla en ese momento los confundió y dieron unas vueltas y no encontraron la entrada a Santiago y la tropa tuvo que volver al campamento agotada de estar toda la noche tratando de llegar y dar la sorpresa, el batatazo a tomar Santiago. Entonces, Primo de Rivera de alguna manera gastó esa tropa, la gastó más todavía. Y toda esta vuelta que se dio Osorio para ir a tomar Santiago por el oeste, desde el oeste, interponiéndose en el camino que va de Santiago a Valparaíso y de Santiago a Concagua, a Quillota, fue una cosa de desgastar más a la tropa. Y San Martín en la mañana, a las 6 de la mañana, se fue con O'Reilly, ¿cómo se llama? No me acuerdo, habían unos gringos metidos ahí. Pues. Bueno, todos estos, los Sí. ingleses que habían llegado al paraíso, mandaron una tropa. Ellos mismos formaron una tropa y se fueron, y los ingleses participaron, o sea, fueron con una tropa. Y había un regimiento que habían dejado de reserva en Valparaíso por cualquier cosa, que se llamaban los Infantes de la Patria, y estos Infantes de la Patria eran los que se llamaba el regimiento de los Pardos, que eran los gallos de color oscuro, bien oscuro, o sea, los clasificaban por colores, eso era típico de la colonia, ¿no? Contra más oscuro eran más desgraciados los pobres. Entonces, los negros eran los más, estaban ya los negros pobrecitos. Claro. Entonces eran los pardos. Y este regimiento de los pardos fue fundamental para decidir la batalla. Y estos no habían ido al sur, se habían quedado como una reserva. Entonces, San Martín tenía este regimiento que estaba intacto, que había peleado en Chacabuco, era de los que habían peleado en Chacabuco y que eran veteranos, pero intactos. O sea, todo estaba rearmándose. Todo se fue rearmando para los... Entonces fue San Martín disfrazado de guaso, con dos gallos más, con un catalejo, mirando. Cerró el catalejo y dijo una sola cosa nomás. Dijo, yo no pensé que Osorio fuera tan inepto. Inepto, esa es la palabra. Y además de inepto, mostró cobardía. Vamos a verlo. Entonces, el ejército realista va en dirección al camino de Santiago con Valparaíso, pero antes de eso está la Hacienda de los Pejos, llegan a la Hacienda de los Pejos, y en un momento determinado se ve que vienen los patriotas que se habían movido desde el llano, desde, digamos, el metro El Llano, por llamarlo ahí, de esa zona, el llano, eh, Cerrillos, y de Cerrillos se movieron hacia Maipú a cortarles el paso. Entonces, Osorio se ubica en unas colinas que forman como un triángulo de colinas, y al frente hay otras colinas. Entre las dos líneas de colinas está el templo votivo de Maipú que se hizo ahora. Está el llano. Había un llano y había una línea de colinas que todavía, si tú vas al templo votivo en Maipú, vas a ver una línea de colinas. Esa línea de colinas era donde se ubicó el ejército patriota. Y más allá, tú te das vuelta, miras para otro lado, otra línea de colinas, no líneas, sino que era como una especie de V, una V de colinas, con una colina chica a un lado, y ahí estaba el ejército realista. Flanco izquierdo, el gastado, el desgastado, la desgastada división de Primo de Rivera en el flanco izquierdo. ¿Ya? Con 6 cañones. En el centro, Morla y Morgado. En el flanco derecho de los realistas, Ordóñez, con 6 cañones. Al otro lado estaba Blanco Encalada con 12 cañones y Borgoño con 12 cañones. O sea, tenían los patriotas el doble de cañones, más otra batería que estaba detrás del ejército como reserva. Había una batería de reserva que disparaba como especie de obuses hacia el...
donde estaba el cuartel general, y una reserva. O sea, San Martín tenía reserva, Osorio no tenía reserva. Estaban todos puestos en línea. San Martín tenía 3 divisiones y la superioridad de la caballería patriota era del doble también. O sea, los patriotas tenían el doble de caballería, tenían 1.700 jinetes. 1.700 jinetes. El ejército patriota. Y el ejército realista tenía la mitad, distribuidos los dos en los extremos. Esto fue como un juego de ajedrez donde se ponen las piezas iguales. 3 divisiones a un lado, 3 divisiones al frente, 3 divisiones acá, la caballería y la artillería en los extremos. La caballería y la artillería en los extremos. O sea, fue igual que empezar una partida de ajedrez. Entonces, Primo de Rivera inicia la batalla a las 12 del día. Se inicia la batalla con Primo de Rivera, que está en el flanco izquierdo de los realistas, ataca el flanco derecho patriota. Y se encuentra con una contraataque de caballería patriota que era superior y no había caso. O sea, tú no puedes tirar 400 jinetes a pelear contra 800 jinetes. Y contra dos, Claro, no puede, o sea, no. antes de este movimiento, San Martín estuvo media hora machacando para que salieran de esas posiciones. Estuvo media hora machacando con su artillería. Porque hay que tener en cuenta que son 24 cañones, 12 a un extremo, 12 al otro, y había 6 más. Eran 30 cañones en total. 6 que disparaban desde atrás, como un obús. Entonces, el bombardeo de la artillería patriota hacia las posiciones de infantería, de caballería, de los realistas fue media hora para ablandar posiciones, donde caen todas esas balas y muere gente, queda herida. Pero la moral de los realistas era altísima, era muy alta. Iban a pelear, iban a vencer o morir. Entonces, el ataque de Primo Rivera fracasa y después Ordóñez, en el flanco derecho, al otro extremo, en el flanco derecho, Ordóñez dice, ahora vamos nosotros. Y salió Ordóñez con su caballería, con su infantería, a tomar y a derrotar a la... Espérate, se me olvidó un detalle. No, atacaron los patriotas y los patriotas fueron repelidos por Ordóñez. Y Ordóñez pensó que estaban ganando y atacó y contraatacó y fue a tomar las posiciones en estas colinas, fue a retomar esas, a tomarlas, no retomarlas, a tomarlas por primera vez, pero Borgoño, con sus 12 cañones, los cargó con metralla. Para los que no saben lo que es la metralla, es los cañones, en vez de tirar una bala esférica, como las típicas balas de cañón, eran balas pequeñas. Es como una escopeta que dispara para todos lados. Entonces son 12 cañones cargados de metralla. Entonces Borgoño dio la orden cuando los infantes, que eran precisamente los infantes del rey Don Carlos, que era este regimiento que estaba en ese flanco, que estaba llegando a enfrentarse con la infantería patriota. En ese momento, Borgoño hace que esos 12 cañones cargados con metralla disparen por el flanco y los masacraron. Porque la metralla son estas bolitas chicas. Entonces, Claro, dispersan, es una dispersión de metralla donde te liquidan a los batallones completos. Entonces los batallones tuvieron que retirarse. Y a todo esto, San Martín dio la orden de que Freire y Bueras estaban al mando de ese lado, en el flanco izquierdo de los patriotas, flanco derecho de los realistas, donde estaba Ordóñez, estaban al frente en la caballería Bueras
y Freire. Hicieron una carga de caballería sobre esa infantería que iba deshecha por la metralla. Hicieron una carga de caballería como un rayo, a sablazo, y sableaban, y ahí Ordóñez envió a la caballería realista a enfrentarse con la caballería patriota, pero la caballería realista era inferior de 1 a 2. Achita. ¿Qué sucedió de eso? ¿Qué pasó de todo eso? El gran Ordóñez, al cual yo le tengo una admiración suprema, estaba en ese flanco izquierdo realista soportando una carga de caballería y una tropa que llegaba desmoralizada por un ataque fallido al encontrarse con esta metralla que le dispararon los 12 cañones. Y, y al ver esto, San Martín con su catalejo manda a la reserva. Manda a la reserva que pasó por entre medio de las dos divisiones y se fue a meter de lleno en el flanco derecho realista. Entonces, el flanco derecho realista, la división de Ordóñez, empezó a sentir una superioridad no solamente de la caballería, sino que también de la infantería. Y en un momento determinado, como que el ejército patriota le sacó un tarascón, amputó de ese territorio que era el territorio de la división de Ordóñez, le amputó un pedazo y tuvieron que replegarse más hacia el centro y defender el flanco. Entonces estaban en una L. La división Ordóñez estaba defendiendo el frente y el flanco. Wow. La caballería realista derrotada. Y todo, todo lo que era Bueras, Santiago Bueras, con Freire, que es la caballería, seguía atacando, y la infantería que venía de la retaguardia, más toda la infantería que tenía la división del flanco izquierdo realista, patriota, todo eso se concentró sobre Ordóñez. Entonces, Osorio envía a Morla con todo el centro a concentrarse, a defender a Ordóñez. Entonces se concentra la batalla en un lugar de poco espacio. Y para más remate, San Martín ordena al centro patriota a ir hacia allá también. Entonces los dos centros se juntan. El centro patriota, la división del centro, todos se van juntando, los dos flancos, el flanco izquierdo patriota y el flanco derecho realista, todos ahí, apelotonados, en una lucha tan increíble que, según los testimonios, dicen, nunca antes, los que tenían conocimiento de muchas batallas, decían, nunca antes se había visto un ataque tan feroz como ese ataque de los patriotas. Pero nunca antes se había visto una resistencia tan tenaz y tan porfiada, una resistencia a morir de parte de los realistas. Y ese gallito, cuando ya llegaron todas estas tropas ahí, duró media hora. 1/4 para las 2 de la tarde comenzó ese gallo, ese gallito. No sé si en extranjero se dirá lo mismo, el gallito. Ujú. Sí, tiene otro nombre, pero A las 2:15 se quiebra el ejército realista. A las 2:15. Y en ese mismo momento llega O'Higgins con todas las milicias, porque había estado haciendo cosas, era muy ordenado, funcionarias, qué sé yo, haciendo cosas de administración de toda la cuestión, y llegó con todas las milicias, guasos, que sirvió mucho son ¿cómo se llama esto? La soga, cuando tú vas con una ujú. soga, se llama, tiene un nombre, bueno, que vas palacear a la gente. Entonces llegaron con todo eso, y llegaron también los famosos de húsares de la muerte. Llegaron todos estos elementos que eran
no regulares con O'Higgins. Y ahí estaban en la planicie, ya estaba, San Martín se había adelantado con Alto Mayor, donde está ahora el templo votivo, en la planicie. Y ahí fue el abrazo de Maipú, donde O'Higgins le dijo a San Martín, gloria al Salvador de Chile. Y San Martín le dijo, Chile nunca olvidará a este hombre que, que viene en estas condiciones desde Cancha Rayada y viene aquí con refuerzos en este momento decisivo. Y se dan el abrazo. Pero la batalla no terminó ahí. No. La batalla continuó 4 horas más. No. 4 horas más. ¿Por qué? Porque los realistas se fueron retirando ordenadamente, perdiendo. Los realistas perdieron en esta batalla 1.500 hombres muertos, sin considerar los heridos y los prisioneros. Fue pulverizado el ejército. El ejército realista fue pulverizado. Uh-huh. Se fueron retirando, se quebró la línea y se fueron retirando con los flancos acosados por los flancos. O sea, ellos iban siendo acosados por los flancos. La artillería. A todo esto, Primo de Rivera tuvo que abandonar su posición y tuvo que abandonar sus cañones. Primo de Rivera, cuando se quebró, porque Primo de Rivera estaba conteniendo al otro lado, a la otra división patriota. Entonces, en un momento determinado, Primo de Rivera tiene que abandonar los cañones que tenían, que eran 6 cañones, y los otros 6 cañones los fueron, juntaron, salvaron 3 cañones los realistas, y llevaban los 3 cañones ordenadamente, pero por el flanco izquierdo y por el flanco derecho, por los dos flancos, iban siendo acosados por la caballería patriota. La superioridad de la caballería fue clave en esto. Superioridad de artillería y de caballería. Entonces lo iban acosando por los flancos y ellos se iban retirando en forma ordenada. Y bombardeados, porque la artillería estaba al mando de Borgoño, una, pero la otra estaba al mando de Blanco Encalada. Entonces Blanco Encalada llevó a toda prisa la artillería a unos montículos, a los mismos montículos donde había sido la batalla original, y desde ahí apuntó hacia la hacienda Los Pejos. Y los realistas se retiraron a la hacienda Los Pejos y levantaron una bandera blanca. Entonces se acercaron tranquilamente el regimiento Coquimbo, que era el que estaba ahí, los coquimbanos. Llegaron los coquimbanos y en el momento en que estaban a tiro de cañón, a tiro de todo, bajaron la bandera blanca y tiraron la bandera del rey y sacaron los 3 cañones que habían recuperado por una especie de troneras que eran las ventanas, como troneras, y desde los tejados, desde detrás de las... No estaban, había caballerizas, era una hacienda en forma, o sea, había muchas construcciones, casas de inquilinos, casa patronal, murallas de adobe, y desde ahí empezaron a disparar y el regimiento Coquimbo tuvieron 100 muertos nada más que con esa descarga. Salieron arrancando y llegó la rabia de los patriotas. Dijeron, estos gallos pérfidos pusieron bandera blanca para matarnos de cerca. Vamos a ir por ellos. Y empezó la guerra. Por ahí. A las 3 de la tarde comienza esa batalla. De 3 a 4, a 5, a 6, a 7, hasta las 7, hasta que ya no había luz. La resistencia de los realistas fue a morir. Y desde arriba, desde las lomas, donde había sido la batalla, desde esas lomas, disparaban a la hacienda de Los Pejos. Blanco Encalada, sus 12 cañones, con un montón de munición y un montón de pólvora, se dedicaron de esas 4 horas a bombardear a los españoles. Y los españoles aguantando ataques sucesivos de caballería y de infantería. Es decir, fue una masacre. O sea, el regimiento Burgos no se rendía. El regimiento Infantes
Infantes de Don Carlos tampoco se rendía. Los que se rindieron fueron los arequipeños, los peruanos se rindieron, pero los españoles no se rindieron. Y te puedes imaginar, o sea, después vino la cacería casa por casa, disparando casa por casa. Eso es como la toma de Berlín. ¿Tú has visto películas de la toma de Berlín? Claro, sí, 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 sí. Yo vi una cuando tenía 13 años, en la época de la Unidad Popular. Mi padre me llevaba a ver películas soviéticas y me mamé, o sea, me vi un montón de películas soviéticas. Y la que más me recuerdo es la película La toma de Berlín. Ya antes de ayer, el algoritmo del YouTube me sugirió, porque estaba viendo películas soviéticas. A mí me gusta mucho el cine soviético, me encanta, lo encuentro fantástico. Entonces, pero el cine soviético es una maravilla y es un universo, ¿ah? Es una galaxia de Ujú, cine. ujú, Y entre medio me sugirió esta película y dije, no puede ser, la que yo vi a los 13 años con mi papá, que cuando mostraron la bandera roja en el Reichstag, se ujú. paró todo el cine a aplaudir. ¡Viva, viva la revolución! Todo el cine, todos los que iban eran rojos. Yo le dije a mi papá, papá, parece que son todos comunistas. Cállate, cállate, cállate. O sea, Ay, lo único no que no digas éramos, nada. éramos nosotros, los únicos que no éramos comunistas. Pues, estábamos Sí. mirando ahí porque nos gustaba el cine. Bueno, esto era como la toma de Berlín, así, casa por casa y todo eso. ¿Quiénes lograron huir? Llegaron 200 huyeron. Ojo, que muchos huyeron. Por ejemplo, los de la Arequipa, todos estos huían. Pero ahí todos estos milicianos de O'Higgins y los húsares de la muerte andaban con lazos para lacearlos, y cuando cruzaron el río Maipo los laceaban, los agarraban, los fueron persiguiendo las guerrillas de San Fernando, las guerrillas de Curicó, y llegaron 200 del ejército, llegaron 200 a Chillán, al centro neurálgico de la resistencia eh, realista. Y Osorio no cuando se quebró a las 2 de la tarde, Osorio vio que estaba perdida la cuestión. Y en vez de quedarse con su gente a resistir en la hacienda Los Pejos, agarró 200 granaderos y se fue con los 200 granaderos hacia el lado de Talagante, y después llegó a Lo Prado y subió por la cuesta de Lo Prado. Y San Martín lo vio con el catalejo y le preguntó a unos prisioneros que tenía ahí, ¿quién es ese? Le dijeron, ese es el general Ah, Osorio. ¿Y por qué sabes que es el general Osorio? Porque el único que anda, de todo el ejército, el que anda con poncho blanco, andaba con un poncho de lana blanco. sí. Y San Martín dice, bueno, vamos a mandar a 100 nomás, allá van 200, vamos, mandamos 100 nomás. Mandaron a un gallo, que se me olvidó el nombre, que era famoso también, de estos gallos famosos del ejército patriota, a perseguir a Osorio. Entonces se fue por los caminos extraviados a toda velocidad, subiendo por los cerros, para llegar a Curacaví, y lo esperaba en Curacaví. Estaba esperándolo en Curacaví. Y no llegó nunca, porque este Osorio era tan pillo y tan cobarde que llegó y se fue, subió por la cuesta de Lo Prado, pero no bajó a Curacaví, sino que se fue como para, digamos, hacia María Inés, Melipilla. Se fue por ese lado. Al que se ubica en la geografía se ubica, porque eso es para el sur. Sí, 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 sí. Ya. Entonces este gallo, de esperar tanto, este patriota llegó con los 100 a su cargo, se fue más allá y se encontró con los campesinos y dijeron, no, se acaba de pasar uno por aquí, un señor vestido de blanco con 200, qué sé yo. Y después llegaron estos a la Roca de Santo Domingo. En la Roca de Santo Domingo llegó un guerrillero patriota que los asaltó en la noche y se rindieron los granaderos, y al final llegó después de pasar puras pellejerías, porque lo fueron persiguiendo las guerrillas patriotas todo el rato, y caminando porque irse por la costa en aquellos tiempos no hay camino, por la costa tú vas
te topas con un estero, tienes que cruzar el estero, después la playa, a caminar por la arena, es incómodo. Después hay roca, después hay un bosque, una lata. Llegó a Concepción, Osorio con 30. Hoy llevamos 1 hora 15. Con Sí, 30. O sea, Osorio con 30 llegó a Concepción y 200 exacto. llegaron a... Y todos los demás prisioneros, Ordóñez quería morir en la guerra, pero terminó prisionero igual como le pasó a San Bruno, que ya peleó, de repente ya no tenía una pistola, no tenía nada, ya listo. Y Ordóñez murió con otros de estos grandes eh, oficiales realistas, murió en el motín que se produjo por los malos tratos que querían, hicieron un motín en San Luis, hicieron un motín y el motín fracasó y murieron todos ahí en un final trágico, inmerecido. Son grandes héroes del rey que nadie le prende una vela. Eso es como los militares que están en Punta Peuco. Nadie los pesca cuando son héroes. No, no, Es lo mismo. sí, los Todo tienen basurea ahí. con ellos. Porque como ganaron los patriotas, el relato patriotas fue todo el siglo XIX. Que los Mm. españoles son como la caca. Mentira. Todo esto es pura mentira. Hemos construido una identidad a partir de una mentira. De que en la colonia éramos una porquería y que todo esto era malo y los españoles eran malos. No, no es así. Es que también hay historiadores que formaron mucho, Salazar y todo eso. Claro. Ah, no, Y ahora Salazar tenemos es un CTM, pésimo. es un coche. Y ahora tenemos a Baradit, o sea, No, pero él no es historiador, no, él es fabulador, es fábula. fabulador. Ahora, si Sí, yo me pongo a pero escribir fábula, a lo mejor me hago millonario, porque a la gente le gusta la fábula. sí, O sea, si tú pero pones bueno, a un Arturo Prat, le pones un ojo acá, tiene un libro, ahora lo vi en la calle, lo vi hoy día. Estaban vendiendo libros de Baradit que se venden así, en la calle. Bueno. Sale Bernardo Higgins con los anteojos de Pinochet en esa foto de Pinochet que sale así. claro, sí. Qué Y gallo ponen a más Bernardo Higgins con nefasto. la barba. O sea, es Bernardo Higgins Pinochet. Esa es la fantasía que quiere entregar Baradit, que Bernardo Higgins era Pinochet. No, no. Pinochet yo lo Mm. estimo, lo encuentro un gallo valioso, pero Bernardo Higgins es mucho más que Pinochet. Perdóname, es más que Pinochet. Aunque Sí, Pinochet también vale, ¿me entiendes? Pero, mm. pero, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, No, son por esa, diferentes épocas. con esa ilustración yo estoy cachando que quiere poner a Bernardo Higgins como un weón que mató gente y nada. Como te digo, el asesinato de Manuel Rodríguez fue planificado por Monteagudo, están los escritos. Al día siguiente de la batalla de Maipú, el 6 de abril, se fusilaron a los hermanos Carrera, a Luis y a Juan José, se los fusilaron en Mendoza. Pero no fue orden de San Martín, ni fue orden de O'Higgins. Al contrario, hay cartas donde ellos pedían clemencia. Fue el pueblo de Mendoza que estaba cabreado con los Carreras. Y el mismo pueblo después pidió la cabeza de José Miguel. Porque cuando José Miguel supo que habían matado a sus hermanos, se transformó en un montonero y asaltaron un pueblo que se llamaba El Salto, precisamente. Y ese pueblo, que está en la pampa de Buenos Aires, Ujú. mataron, robaron, violaron, de todo. Y ese es José Miguel Carrera. Como tú terminas, es como tú eres. Sí. Qué deformada está la historia, ¿eh? Está súper deformada. El tipo era puro odio. José Miguel Carrera, después de que le fusilaron a su hermano, odio parido a todos estos gallos, a la logia lautarina y la cuestión. Odio parido. Pero lo que pasa es que la logia lautarina, desde el punto de vista patriota, pues yo soy realista, pero no importa, desde el punto de vista patriota era lo que tenía que ser. Había que organizar había que tener un portaaviones, y ese portaaviones tenía que estar mandado por un Nimitz, por un almirante Nimitz. Tenía que ser Claro, una cosa bien hecha. Y ese era San Martín, O'Higgins y toda la logia. Y algunos mostraron la hilacha, como te digo, este Monteagudo,
que salió arrancando y llegó a Santiago a puro, en este episodio que conté ahora, llegó a puro, eh, Desear, a dejar de puro hacer. asustar a la gente, Mm. asustar a la gente. Se me olvidó el otro gallo, pero bueno. Fueron tres grandes de jerarquía que llegaron, y entre ellos el Breyer también, que llegaron a decir, no, está muerto Higgins, está muerto San Martín, a bajar la moral. Si tú estás con moral baja, no la comentes, ándate solito. Sí, quédate Pero callado. Sí. sí, llegamos a la hora 20. Bueno, eh, oye, está súper entretenido. Lo bueno de no tener cámara es que no tengo que verme y puedo estar más concentrado en la historia. Eh, Solo darle un gran abrazo, mandarle un gran abrazo a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos. Muchas gracias, don Felipe, como siempre. Es un agrado tenerlo aquí, y es un agrado. Solo no olviden comprarse el libro Barco Stop, ¿no? Así, estoy vendiendo, Sí, tienen que ponerlo en mi mail, que es izquierdobergman@gmail.com. Lo voy a poner lo tiene Sebastián sí, también, sí. Entonces ahí ustedes, si se interesan por comprar, he tenido muy buenas opiniones, muy buenas opiniones. La gente qué está bueno, feliz, lo encuentran entretenido, fascinante la lectura. qué bueno. Así que no se lo olvide, Barco Stop, Felipe Izquierdo, escrito por él. Creo que ya está terminando el segundo libro, ¿no? Lo Bueno, este terminé. era el tercero, pero tiene otro libro más que está en camino, ¿no? Casi listo. Voy a empezar el tercero. Tercero, ya, perfecto. Y de Así repente voy a tirar, que, después a lo mejor de viejo me voy a tirar como varadita a hacer historia de Chile. fabulador. Ya se me quedaron algunos conceptos en la cabeza. La otra vez yo estaba con Sebastián y me dijo, no son auditores, son telespectadores, o espectadores, me dijo, espectadores, no Espectador. telespectadores, Sí. espectadores, ahí y se me quedó grabado. Así que eso. Bueno, te das cuenta que dan ganas de seguir conversando, pero para no Sí, latear a la sí, gente. sí, no, El sí, nos próximo, podríamos seguir horas. el próximo vamos a hablar de cómo se armó la Armada y los primeros Chilena. combates de la Armada chilena. Nos vamos a poner de la Perfecto. Armada, porque la Vamos Armada a es la que poner trae. entonces, que la Viva Armada en Chile es un orgullo, ¿no? No se andan con rodeos, son los más sí, patriotas de todos. los más patriotas. Y que viva el almirante Arancibia. Así es, así es. Que viva Chile, que viva la libertad, que viva Cristo Rey y que Dios los bendiga a todos, que les vaya muy bien y estamos viéndonos el próximo martes con Historia de Chile, parte 10. Vamos a hablar de la Armada. Un gran abrazo a todos, que estén bien. Chao, chao.